Dios le bendiga, pues nuevamente estamos aquí en su programa Conociendo el Ministerio. Para todos aquellos que nos están sintonizando, pues aquí en Radio Consentido 96.9, pues nos da un gusto, ¿verdad?, nuevamente estar con ustedes a través de estas ondas radiales, y aquellos que nos pueden ver por las redes sociales, pues también, ¿verdad?, es un placer, es un gusto poder compartir un ministerio más, conociendo, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo a través de los hombres que hacen esa labor tan grande, ¿verdad?, en cada una de las congregaciones. Y pues hoy tenemos el gusto, ¿verdad?, de tener a nuestro pastor, Manu. Juan Arévalo, a servidor y amigo, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus vidas, en sus corazones, en sus hogares, y que la bendición de Dios les alcance en todo momento. Bien, hermano, pues vamos a empezar, ¿verdad? Nos vamos al origen de todo esto, ¿verdad? ¿Dónde nace, hermano, usted? Bueno, yo nací en un poblado que ni en el mapa aparece, varón. Se llama Arcinas, Durango. Está ahí pegado a Gómez Palacio, Durango. Mi abuelo era pastor de la congregación en Arcinas, Durango, y yo nazco en la casa pastoral con alguna partera de por ahí del poblado. Después de ahí van y me registran a Gómez Palacio. Yo estoy registrado en Gómez Palacio, Durango. Así que es de cuna pastoral ya. Soy de cuna pastoral. Mi abuelo fue pionero de la iglesia en la comarca lagunera por 38 años. Varias de las congregaciones y obras levantadas en la comarca lagunera, como en Gregorio García, Arcinas Durango, en Bermejillo, en fin, son varias congregaciones que le tocó a mi abuelo ser pionero, a mis abuelos, y bueno, desde ahí traemos, yo creo que esta inquietud por la obra de Dios. Ahora sí, como dijeran en el rancho, ya lo de pastor lo trae de cepa. Ya lo de pastor lo traemos de cepa. Muchos dicen que no es por herencia, pero yo voy a la palabra de Dios y veo que el Señor le dice a Moisés: apártame a Aarón y a sus hijos para el ministerio, para el sacerdocio que les he encomendado, y les será por sacerdocio perpetuo. Y bueno, de ahí viene la tribu de Leví, y van haciendo de una misma familia todos los sacerdotes. Entonces yo pienso que igual tomarlo como herencia no, pero sí es bueno, venimos de cepa. Es una línea que se viene siguiendo desde entonces. Pero hay que seguirla bien. No, definitivamente. Cuando uno se sale de esa línea, ¿verdad? Se sale, ahora vamos a decir, del surco, pues el fruto va a salir de otra manera, o la hierba va a crecer de otra forma, ¿no? Si no tiene esa formación. Así que, bueno, esto entonces nos da apertura para poder tratar esto, en cuestión de que si se hereda, a lo mejor no se hereda. Pero vamos desde un principio. ¿Qué recuerdos tiene usted de su abuelo como pastor? Yo recuerdo en su último pastorado, antes de que lo jubilaran, porque a él lo jubilaron a los 60 años aproximadamente. Yo recuerdo a mi abuelo llevándonos en una carretilla al culto. Eran lugares muy escasos de economía. Entonces yo recuerdo que iba con mi abuelo, me subía a una carretilla y traía una lámpara. Siempre cargaba una lámpara, porque cuando se acababa el culto era de noche. Entonces yo era la luz del foco, yo era el foco del carro, ¿no? Él me llevaba a mí y a mi hermano en la carretilla, y nosotros alusábamos con la lámpara para que mi abuelo fuera viendo por dónde iba pasando, por dónde iba caminando, para no tropezarse. Pero la lámpara tenía doble función. La primera era alusar el camino, la segunda es que si había un fierro, un clavo, un alambre, un bote, lo subíamos a la carretilla, y de esa manera se ayudaba a mi abuelo, pero siempre enfocado en lo que es la obra de Dios, y siempre enfocado en la preocupación por las almas para que vinieran al arrepentimiento. Eso es lo que yo recuerdo de mi abuelo. Recuerdo que mi abuela tocaba la guitarra, y mi abuela tocaba la guitarra y cantaba, y mi abuelo predicaba. Entonces yo tengo ese vago recuerdo, porque yo tenía aproximadamente 5 o 6 años en ese tiempo. Entonces ella tocaba, cantaba, y mi abuelo predicaba. Era un ministerio completo, a lo mejor no un ministerio de alabanza como los que hay hoy en día, pero era un ministerio completo, porque si no había músicos, no ocupaba músicos, porque mi abuela le hacía, como decimos por ahí, el quite con la guitarra. Y de ahí, pues todos mis tíos, mis primos, e incluso mi mamá salieron músicos. Hace unas semanas teníamos a un hermano que se dedica, pero él, a la música. Sí, él está en la área de la música, y decía él que cuando era niño él servía de estén
mientras su tío predicaba, el otro hermano cantaba con la guitarra y no había un stand y él ponía el micrófono, ¿verdad? Y mientras él estaba cantando, pues él ahí servía de stand, así que desde niño pues también está en el ministerio ya, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos fueron ustedes? Somos cuatro hermanos y yo somos cinco en total, 2 mujeres y somos 3 hombres. Los que somos somos carnales, y los 5 estamos dentro de la iglesia, dentro del camino, y los 5 en diferentes ministerios. El ministerio más fuerte de la familia, aparte de la pastoral, es la música, es la alabanza. Entonces mis hermanos tocan, mis hermanas le entienden a la música, no se dedicaron al 100% a la alabanza, pero le entienden la música. Pero dentro de la familia de mis hermanos hay maestros, hay liturgistas, hay predicadores, hay ministerio de alabanza. Entonces está el don de profecía, la interpretación de lenguas. Entonces esta es una familia con ministerio. Así que todos metidos en el servicio al Señor. Todos metidos en la obra de Dios. De hecho, todos mis primos, somos alrededor de 85 primos, todos están dentro del camino del Señor. Que si nos juntáramos y hiciéramos una congregación, bueno, son 85 más sus familias, ya. La esposa, el esposo, yo creo que estamos hablando de una congregación de unos 300 miembros aproximadamente. Si hicieran uno solo. Sí, todos están dentro del camino, gracias a Dios. La visión y la promesa de Dios a mi abuelo cuando la toma para él, que dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa promesa que tomó mi abuelo hasta el día de hoy sigue vigente. Incluso mis hijos, los hijos de mis primos, están dentro del ministerio de la alabanza y dentro de la iglesia. Ya vienen con esa de cepa y ya vienen con esa formación dentro de la obra de Dios. Y el ambiente, hermano, ya como familia, pero todos en el servicio a Dios. ¿Cómo era su vivir un día cotidiano entre ustedes como primos, como hermanos? Jugar a la clásica iglesita, ¿no? Que muchas veces se acuerdan a los cultos. Sí, uno predica y otro canta, otro la ofrenda y otros están escuchando. Tengo un primo, es rapero él, muy conocido aquí en Juárez, en el distrito del tremendo Shai, y cuando hacíamos cultos de niños decía: yo predico porque se tiene la costumbre de que el que predica se le da una bendición, y por eso quería predicar, ¿no? Para llevarse la ofrenda. Entonces eso era cuestión de pelearnos y decir: no, pues qué pues, ¿cómo? Entonces, pero sí hacíamos cultos, o le llamábamos, mal llamado, cultitos. Sí. Pero es la palabra más coloquial. Entonces nosotros hacíamos los cultitos y uno iniciaba, otro pedía la ofrenda y el otro predicaba. E incluso en una ocasión nos atrevimos un poquito más allá como niños, agarramos unos pollitos y dijo: oye, en el culto va a haber bautismos. Y entonces el que predicó pasó el lugar al bautista, y el bautista pues era yo. Y entonces agarro el pollito y le tapo las narices y lo sumerjo y lo bautizo. Y cuando sale el pollito, sale moviendo las alas y digo: recibió el Espíritu Santo. Entonces esas eran nuestras travesuras de niños. O sea que su vida fue en ese ambiente. Fue en el ambiente espiritual, en el ambiente de iglesia. Y yo a la fecha, yo digo, si el Señor, no se puede, lógico que no se puede, porque la reencarnación no es bíblica. Sí. Entonces, pero si se pudiese, yo le diría al Señor, en la misma familia, en el mismo lugar y en el mismo ambiente, porque no necesito probar el mundo para darme cuenta que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Porque he conocido mucha gente, tengo muchos amigos que hoy en día están en el mundo, incluso muchos que se han alejado de Cristo, inclusive hijos de pastor que están en el mundo, pero tienen una vida desordenada y vacía, como dice la palabra de Dios en el libro del Génesis. Están algunos pagando tal vez pensión alimenticia por sus malas decisiones. Entonces yo no necesito ir. En una ocasión me dijo una persona en la empresa maquiladora donde trabajaba, dice: usted, Juanito, porque nunca ha probado, pero pruebe y va a ver. Le digo: no necesito ir a probar lo que el mundo me ofrece, porque me ofrece destrucción. Gracias a Dios tengo mi esposa, tengo mis hijos y no me preocupo de nada más. La palabra de Dios me respalda y me bendice. No necesito ir a buscar lo que ya tengo. Yo me salí en la preadolescencia de la iglesia, me aparté por unos años y empecé a probar, a conocer, a querer saberlo, a ver si era cierto lo que me habían platicado, ¿verdad? Sí. Entonces,
Pasan los años y Dios me da la oportunidad de regresar. Y un día en la iglesia, en aquel entonces, yo estoy hablando de hace unos 20 años, que yo me congregaba, platicaba con el hijo del pastor, un jovencito de como 16 años en aquel entonces, y me decía él: hermano, yo veo que el hermano Panchito, el hermano Cuquito, y bueno, empezaba ahí, pasan y dan testimonios y la gente se goza escuchándolos de las aventuras, de lo que hicieron, que bueno, Pancho Pistolas y de todo, ¿no? Y yo no tengo nada que decir. O sea, yo paso y mi testimonio no es nada a comparación al de ellos, porque yo desde que nací siempre he estado aquí, no conozco nada. Entonces, yo sí paso, ¿qué testimonio doy? Pero mire, hermano, yo me acuerdo que le decían aquel entonces a este joven, le digo: yo te cambiaría tu testimonio. De veras, si se pudiera, yo te cambiaría tu testimonio por el mío. Me refiero a no haber conocido lo que hice o lo que conocí, ¿verdad? ¿Dónde anduve? Por tener esa conciencia o tener ese espíritu limpio. A lo que yo ya viví, pasé y ahora estoy pagando la factura de muchas de esas situaciones. Entonces, fue una infancia, fue una adolescencia la cual disfrutó, que no tuvo necesidad de buscar. Disfruté mi infancia, disfruté mi adolescencia, disfruté mi juventud. Actualmente estoy disfrutando mi matrimonio, mi familia y el pastorado y el ministerio que estoy ejerciendo. No me arrepiento de nada, no necesito buscar lo que ya tengo, no necesito probar para darme cuenta, no necesito experimentar, porque la palabra de Dios dice que Dios lo llena todo en todo. Entonces Dios ha llenado mi vida, Dios tengo una satisfacción por ser hijo de Dios y por ser hijo de Dios y por ser de cuna pastoral, de cuna cristiana. Tengo una satisfacción. Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria, secundaria, preparatoria, cuando estaba haciendo mis estudios, venían y me cuestionaban mi fe. En una ocasión mi profesor en sexto año se molestó conmigo porque en sexto año se empieza a ver un poco de historia universal, y entonces nos ponían como ejemplo la iglesia tradicional, y la mayoría del salón levantaron la mano que eran de la iglesia tradicional. Yo no levanté la mano. Siempre, si me permites la palabra, Pastor Barraza, siempre he sido bull en ese aspecto. Siempre he sido entrón, no me gusta quedarme callado, y si en algo me quedo callado, veo, investigo, el siguiente día, una semana, el tiempo que se dé, vuelvo y con el mismo tema y a darle. Entonces el profesor me decía, entonces, ¿cuál es tu religión? Y le decía: es que yo no tengo religión, yo tengo una relación. El día de mañana quiero que me traigas en una hoja explicado cuál es tu religión y que tu papá te diga, y si no, no entras a clase. Y en efecto, yo llego a la casa, le digo: ¿sabe qué? Me preguntaron esto, así, y empezamos a hacer historia de la iglesia, y llenamos 2 hojas, y entonces lo llevo al profesor, y cuando el profesor la ve, nomás mueve la cabeza, dice: pásale y siéntate, dice, pero cállate, no digas nada. Entonces, yo desde que estoy en la escuela, desde la primaria, yo estoy defendiendo mi fe. Yo me preocupo por lo que creo. A lo mejor no es muy usual en los niños, pero en mi caso así fue. Mis hermanos son más calmados. Mi hermano, el mayor, es más calmado que yo en este aspecto, pero yo desde siempre tuve esa inquietud por defender lo que creía. En una ocasión, Pastor Barraza, llegó un tío de Estados Unidos, lo platicaba con el pastor Oscar hace unos días, me parece que era con él, y le dije: mi tío llegó de Estados Unidos a la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y era domingo y había escuela dominical. Antes se acostumbraba a la escuela dominical a las 10 de la mañana y el culto después de las 4. Entonces nadie fue a la escuela dominical, y cuando yo vi esa acción de todos, porque estaban emocionados con el tío, yo recuerdo que me bañé, me cambié la ropa que mi mamá ya tenía lista para mí, y me fui, y no se dieron cuenta que me fui a la escuela dominical. Estaba el templo a unas cuadras. Salgo de la escuela dominical, vengo a la casa, y todos en la algarabía comiendo, que el tío, que los dólares, que se fue, que vino, que los regalos, y se dieron la hora del culto, y yo me fui al culto solo, y regresé al culto. Y regresé a la casa, perdón. Entonces, desde niño he tenido esa inquietud, y ha sido fue una infancia muy bonita.
Creemos ahorita que para la juventud, para los adolescentes, disfrutar de lo que hay es importante. Bueno, el salmista nos decía, deleítase a ti mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Deleitarme, ¿qué es? Ir a un servicio en el que haya un buen grupo, un buen sonido, luces, que haya un buen espectáculo, pantallas, toda la tecnología que pudiéramos tener. Deleitarme es tener el mejor celular, el asistir a la mejor escuela, traer la mejor ropa de marca. Deleitarme, ¿en qué concepto lo está teniendo ahora el joven? A la luz de la Biblia, entiendo, ¿verdad?, que cuando me dice deleítate a sí mismo en Jehová, es que me está diciendo que yo me deje moldear, que sea maleable, que sea como el metal que entra al crisol y sale en la forma que Dios quiere hacerme. Sí, en aquel entonces había la tecnología de hoy. No había la tecnología, pero había las distracciones. Siempre las secundarias, desde que yo estoy desde antes, usaban lo que eran las tardeadas, ¿no? Por hablar Sí. de una etapa de mi vida, en la adolescencia. En la secundaria había tardeadas. Sí me daba cosquillas. Me daba cosquillas el saber que era una tardeada. Incluso fui a una tardeada escondido de mis padres para ver qué era lo que se sentía, qué era lo que hacían ahí. Pero cuando estaban todos en bola, que estaban ahí bailando, que la mesa de segundo se va a parar entonces yo me paré, pero yo sentía algo que me detenía. No se pudo pecar a gusto. No se pudo pecar a gusto porque sentía que algo detenía mis pies, que algo me decía estás mal, algo me estaba acusando, ¿no? Y yo digo que era el temor de Dios. No lo vi en ese momento como temor de Dios, no lo vi así, porque precisamente como en mi rebeldía, si lo queremos ver así, porque es de los pecados yo creo más grandes que he cometido, ¿no? Entonces en mi rebeldía yo decía, no, es que traigo la imagen de mis padres y qué van a decir si alguien le llega a decir, se llegan a enterar. Pero no, era Dios hablando a mi conciencia de que no estaba bien. Entonces Dios no me dejó pecar a gusto, el temor de Dios no me dejó pecar a gusto. Incluso yo le decía al enemigo, ¿no? Ahora me arrepiento de todos estos pensamientos. No, pues sí es cierto que existes. A ver, preséntame algo para pecar, preséntame algo para que yo realmente lo vea y lo disfrute, a ver qué tan real eres, ¿no? Y gracias a Dios nunca se apareció. Gracias a Dios nunca se presentó la oportunidad de pecar libremente, pero sí había distracciones y muchas. Y yo creo que lo que marca mucho la vida del adolescente son las jovencitas, ¿no? Había muchas distracciones en cuanto a las jovencitas, pero siempre en mi vida ha habido esa timidez y esa falta de valentía, si lo queremos llamar así, por un suceso que ocurrió en mi vida. Entonces eso me volvió tímido hacia las mujeres. Y yo pienso que la Biblia dice que Dios tiene todo en control. Probablemente ese acto que pasó en mi vida hizo que yo fuera tímido con las mujeres, porque tal vez si no hubiese pasado eso, pues yo hubiera sido un mujeriego de primera, ¿no? Bueno, pero estamos hablando de que fue en tiempo de secundaria, en esa etapa. Vemos que es una de las etapas más vulnerables en el adolescente, preadolescente, ¿no?, que está viviendo, porque uno de los factores pudiera ser que se acaba de romper esa burbujita paternalista que por años, estamos hablando a lo mejor desde el kinder, si tuvo 2 años de kinder, 6 años de primaria, sí, donde los papás están al pendiente, al cuidado, allí están en todos los eventos, ¿verdad?, que son los primeros que están ahí al pendiente del hijo, ¿verdad?, algún evento cívico, pues va la mamá, el papá, la abuelita, el perico, el perro, y si hay gato también se lo llevan, pero llegan a la etapa de la secundaria, y parece que se rompe, ¿verdad?, esa burbujita, y ahora sí, mijo, a vivir su etapa de secundaria y enfrentarse ya no a un solo maestro que estábamos acostumbrados, ahora son 6, 7 maestros según las asignaturas, y poder convivir con jóvenes que vienen de otras escuelas, con otros contextos, con otras culturas, formas de vida, ¿no?, que de cierta manera pueden llegar a tener una influencia aún sobre la educación o la formación que nosotros traemos. O sea, son factores, ¿no? Sí. Son factores. Porque me tocó, pastor, que
En una ocasión estaba dándole clases a jovencitos en sexto año y me acuerdo que ya estábamos por terminar el ciclo y estaba el profesor ahí en la clase, pero se sentó a mero atrás, sí, se sentó a mero atrás, y cuando yo ya voy a terminar mi serie de temas que yo les daba, les dije, bueno, ¿cuántos aman a su profesor? No les dije cuántos quieren a su profesor, cuántos aman a su profesor. Y muchos se quedaban pues serios, otros viéndose y otros pues no, se quedaron en shock, no sabían ni qué contestar. Digo, porque yo creo que sí podemos amar a nuestro profesor, sí. Y un jovencito a medio salón levanta su mano y me dice, profe, yo sí lo amo, porque hay 4 tipos de amores. Está el filial, el fraternal, el ágape, el fileo. Entonces yo sí amo a mi profesor. Entonces, pues yo lo último que me esperaba era una respuesta así. Y con esas definiciones. Y de un jovencito de sexto año, ¿verdad? Entonces, ya cuando terminamos la clase, ya voy saliendo yo de la escuela y me alcanza ahí en la reja. Y ya me despide el jovencito y le digo, hijo, ¿te gusta estudiar? ¿Te gusta leer? Sí, profe, sí me gusta mucho. Le digo, hay una revista que se llama Muy Interesante y trae muy buenos artículos. Dice, sí, yo leo, pero la Kinder. Entonces, ¿qué formación o qué educación está recibiendo? Sí, dentro de la escuela, pero también dentro del hogar. Es muy importante. Yo le doy gracias a Dios por los padres que el Señor puso para mí, para mis hermanos, porque nosotros salíamos de la escuela. Yo me acuerdo, salía de la secundaria, de la primaria, lo que es quinto, sexto, fue cuando se empezaron a meter un poco más, como que los primeros años dan el consejo, ellos hablan con el ejemplo. Pero ya después de que empezamos a tomar un poquito más de edad, quinto, sexto, secundaria, empezaron a meter que es la palabra de Dios. Yo recuerdo que llegaba de la secundaria en primero y llegaba a la casa, nos daba de comer mi mamá y nos ponían a hacer tarea, y después de la tarea yo siempre he sido muy futbolero, mi pasión es ha sido el fútbol y le voy al mejor equipo de México, que ustedes saben cuál es, no hace falta que lo diga, ya por ahí están diciendo muchos en sus casas, el América, ¿no? Entonces, bueno, pero esa parte la podemos editar. Esa la editamos. Entonces, yo agarraba el balón y quería salir a jugar y decía a mi papá, antes de salir a jugar vamos a estudiar. Nos ponía a orar media hora y nos daba un estudio bíblico. Claro. Y nos decía, esta semana vamos a ver por qué la Iglesia Católica es idólatra. Y empezaba mi padre con la teoría, ¿no? Desde Egipto, Babilonia, medos y persas, Grecia y Roma. Y entonces nos explicaba por qué razón era idólatra, porque habían arrastrado idolatría para poder jalar gente, para poder dominar, que las cruzadas, que esto, que lo otro. Y toda la semana era porque la Iglesia Católica es idólatra. Y luego después nos decía la siguiente semana, ahora vamos a ver por qué este tipo de grupos creen de esta manera. ¿Por qué estos hermanos creen de otra manera? Hablando de grupos que pues prefiero omitir para no caer en un error, ¿va? Y entonces nos ponía a estudiar y yo decía, ¿por qué? Me caía gordo, ¿no? En ese momento, porque es cierto, estuvimos dentro de la iglesia, sabíamos la palabra de Dios, pero también como adolescentes queríamos jugar, queríamos salir, y entonces decía, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahora le doy gracias a Dios porque esa formación me fue metiendo a un poco aguas profundas en cuanto a la palabra de Dios, y hasta el día de hoy me inquieta mucho lo que es el estudio de la palabra de Dios y el estudio de las ciencias y el estudio, todo lo que tenga que ver con estudio me interesa porque lo pongo a la luz de la palabra de Dios para poder contestar ahora a los adolescentes y a los jóvenes que tengo en la congregación. Ya lo que dijo Pablo a Timoteo, en lo que yo voy, dedícate a la, sí, ¿verdad? A la lectura. Y es bueno, ¿verdad? Tener un conocimiento, vamos a decirlo, universal, ¿verdad? Conocer de muchas áreas para tener un panorama un poco más amplio en cuanto a veces tiene uno que disertar, ¿verdad? De cierto tema y a veces uno se queda callado porque, es que eso nunca lo vi, nunca me lo enseñaron, o ese día no fui a la escuela.
¿verdad? Y ya me quedo... Esa falta, me eché la pinta. Sí. Pastor, cuando llega el llamado a su vida, ya para el pastorado, ¿le fue difícil ya basándonos en ese trasfondo? Sí, al momento de que Dios habla ya directamente para servirle al frente en un pastorado, ¿qué tan difícil fue para usted aceptar? No fue difícil, fue difícil en mi matrimonio, porque mi esposa también es desde niña, nació en el Evangelio. Cuando ella nació, sus abuelos fueron cristianos, sus papás ya eran cristianos, y entonces ella nace dentro del Evangelio, nace en cuna cristiana, por decirlo así. Entonces cuando ella y yo nos casamos, ella tenía el concepto, como todas las mujeres, ¿no? Un hogar, una estabilidad económica, y bueno, no quiere decir que en el pastorado no la haya, ¿no? Hay una bendición de Dios inmensa, Dios nos ha bendecido tanto, pero ese fue un poco el batallar, no tanto porque no tuviera la convicción de seguir a Cristo en el ministerio, sino porque el papá de ella es hijo único, y el papá de ella está en Estados Unidos, y los hermanos de ella están en Estados Unidos, y aquí están los abuelos, bueno, ya nomás le sobrevive la abuela, y ella estaba a cargo de ellos. Entonces, si yo me voy, porque el llamado fue para salir de la ciudad, dice, si yo me voy, se van a quedar solos. Si yo me voy, ellos están enfermos. Si yo me voy, no hay quien los atienda. Y entonces eso fue un poco el estira y afloja entre ella y yo. No que no tuviera la convicción del ministerio, sino que las condiciones que estaban a nuestro alrededor, en este caso sus abuelos, la estaban deteniendo. Y fue un poco difícil, fueron unos meses de estar batallando, estar orando, estar pidiéndole dirección a Dios. Y Dios nos da la convicción, o se la da a ella, la convicción total, a través de un percance que pasa con nuestro hijo, Manuel, se llama Manuel, iba a cumplir 4 años, andaba ahí caminando, jugando, y entonces pasa algo ahí. Dios le hace entender a ella de una manera que así como protegió a mi hijo, así como protegí a tu hijo, así estoy al cuidado de tus abuelos. Pero Dios lo tuvo que usar con nuestro hijo para que ella lo pudiera entender. Entonces Dios trabaja de diferentes maneras, pero sí lo más difícil fue que mi esposa pudiera tomar la decisión por sus abuelos. En el lado económico estábamos muy bien. Yo tenía 5 supervisores a mi cargo en la empresa en la que trabajaba, y tenía una tortillería, y mi esposa siempre ha tenido su negocio, entonces estábamos excelentemente bien. No había ninguna necesidad de dejar la comodidad, pero cuando Dios llama, así es. Dice la palabra de Dios que Eliseo tuvo que quemar las yuntas y sacrificar los bueyes. Entonces muchas veces hay que hacerlo para servir a eso. Pero sí fue un poco más el batallar de parte de mi esposa, si me permiten la palabra, por sus abuelos. Ese era el sentido, ¿verdad? Sí. Y ya como maestro, ¿cómo es que inicia ahora sí en esa área de la enseñanza? Bueno, yo como decía ahorita Pastor Barraza, desde niño tengo la inquietud de aprender, de hablar, de no dejarme, de dialogar, de discutir, como le quieran llamar, de debatir. Cuando llego a la edad a la adolescencia, a la secundaria, mi padre nos metía y nos enseñaba lo que él sabía, nos lo enseñaba, y entonces todo eso se fue quedando. Cuando yo llego al pastorado y empiezo a ver diferentes opiniones, veo que no estoy tan bajo académicamente hablando, porque uno se mide. Sí. Uno se mide con los demás pastores y con los demás siervos, algunos malintencionadamente y algunos porque realmente queremos aprender y queremos saber. Entonces uno se mide y digo, bueno, no siento que esté tan abajo, hablando en cuanto a enseñanza, ¿no? La clase que dio el hermano, pues yo la traía. Yo creo que puedo intentarle, y desde yo empecé el ministerio en el 2013. Y desde el 2013, a mediados del 2013, yo quería incursionar en el instituto de la iglesia, o en los diferentes módulos de la iglesia, que la iglesia da para los aspirantes al ministerio y al pastorado. Pero no se me ha dado la oportunidad, porque todo tiene su tiempo. Porque yo sabía que no estaba tan bajo en ese nivel tanto de aprendizaje como de sabiduría, si me permites la palabra. Nunca con egocentrismo, ni con vanagloria. Pero no se me da, no es hasta cuando hay cambio de líderes, de obispado, y entonces me empiezan a dar la oportunidad hace
4 años, hace 3 años aproximadamente se dio la convocatoria y hace 2 años estoy trabajando ya como maestro en los institutos de la iglesia. Pero hay un dicho por ahí que reza y dice: el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Claro. Pero así a grandes rasgos esa fue mi incursión en los institutos. Pero como maestro en la iglesia, desde los jóvenes, yo doy clases en la iglesia para adolescentes, para jóvenes, incluso clase unida, los hermanos ya mayores, y también di clases para aspirantes al bautismo, hermanos que vienen por primera vez, visitas. Entonces darles doctrina y enseñarles la palabra de Dios. Entonces desde siempre, desde que yo recuerdo, desde los 16 años yo doy clases en la iglesia local, pero en el instituto tengo 2 años. Bien, dice en Hebreos que acordados de vuestros pastores que nos enseñaron la palabra de Dios, ¿verdad? Considera cuál haya sido el resultado de su conducta de imitar su fe. Si pudiéramos cambiarle en la primera frase, acordados de vuestros maestros, aquellos maestros que le tocó tener en aquel tiempo, ¿verdad? Tal vez con métodos pedagógicos muy diferentes, que no teníamos ludotecas en los templos, que no teníamos muchas cosas de las que hoy pudiéramos encontrar, ¿verdad? En las instalaciones de una escuela bíblica o en un templo. ¿Qué recuerdos, hermano, usted tiene de aquellos maestros que usted dice, yo ahora quisiera o me gustaría impartir o dar de aquello que yo recibí con ellos? ¿Sí? No, o sea, no perder la esencia, utilizando, como les digo, ya ahorita lo que podemos tener al alcance. Bueno, definitivamente uno sería mi padre, ¿no? Pero hay 3 maestras que me marcaron. Yo crecí aquí en Ciudad Juárez en la Quinta Iglesia y en la Mariano Escobedo, y había 3 maestras que marcaron mi vida. Una de ellas, ya descansan en el Señor, 2 de ellas, la hermana Elida Soto y la hermana María Hernández. Ellas fueron mis maestras, y aún está con vida la hermana Esther Molina, Blanca Esther Molina. Ella también fue mi maestra. Pero lo que la hermana María tenía una forma de enseñar muy peculiar, y era actuado. Decía, vamos a hablar, había un expositor que se llamaba Carlitos y Marta, y me encantaban las historias de Carlitos y Marta, y entonces cuando hablaba, por decir así algo muy trillado, ¿no?, de Jonás y el pez, hacía caracterizaciones. Tú eres el pez, tú eres Jonás, tú eres uno de los del pueblo, y así. Y entonces hacíamos en la escuela dominical, nos leía la clase y luego nos ponía a actuar. Y eso marcó mi vida, porque aprendí a través de las mímicas y de la actuación. La hermana Elida Soto era más como un trabajo pastoral, porque a ella le gustaba visitar a los niños que no iban el domingo a la escuela dominical. En una ocasión uno de nuestros compañeros faltó y dijo la hermana Elida: Iván está malo y está enfermo, pues acaban de hacer una operación y mañana vamos a ir a visitarlo. Voy a pedir permisos a sus papás después del culto, y a los que los dejen vamos a ir a visitarlo. Y sí, en efecto, después de la escuela, el siguiente día fuimos a algún grupo de los de la escuela dominical con la hermana Elida. Visitamos a Iván, ahí estuvimos. Fue un rato muy agradable. Estuvimos platicando, jugando, brincando en la cama, como todos los chiquillos, ¿no? Y luego nos dieron un aperitivo. Pero visitamos a Iván, y eso se me quedó bien grabado, la visitación. Y la hermana Blanca Esther Molina era más pedagógica, más apegada a la lectura, la ortografía. Lea bien, lea la palabra de Dios. Y empezamos a leer el sermón. No. Hay puntos, hay comas, dale el acento, dale la esencia, aprende a leer entre líneas. Y esos 3 complementos han marcado mi vida. O sea, es importante cada uno de ellos. Sí, es importante, definitivamente. ¿Verdad? Tanto la que es a lo mejor muy estricta en lo gramatical, ¿verdad? En todas sus reglas, como aquella que nos mete en la escena. Sí. Nos hace soñar y nos hace vivir el pasaje que estamos teniendo. A mí me preguntaban luego en la escuela, me decían: profe, ¿usted es maestro o es profesor? A veces tenemos varios, a lo mejor, títulos o conceptos que pudiéramos decir. Dicen facilitadores, tal vez dicen guías, maestros, profesores. La Biblia nos dice que son maestros. Pero yo, ¿cómo poder de entender o cómo poder definir la diferencia entre cada uno de ellos? ¿O al final llega a un mismo punto? Yo pienso que el profesor viene y expone. Es como el exponente, ¿no? El exponente viene y expone y da la clase. El maestro es aquel que se profundiza un poquito más. La hermana Elida, ¿no? ¿Por qué no vino?
qué está pasando, hay que hablar con los papás, hay que ver en qué le podemos ayudar. Entonces Jesús, la palabra dice que Jesús era un rabí por excelencia, un maestro de maestros por excelencia. Entonces la enseñanza de Jesús no era que venía y les leía la palabra, ni al profeta Isaías. Jesús enseñaba con el ejemplo y se metía dentro de las vidas de ellos y compartía con ellos, dormía con ellos, comía con ellos. Entonces las enseñanzas de Jesús quedaron impregnadas en los discípulos, tanto que 90 años aproximadamente llenaron aquel mundo, aquel mundo, pues toda la tierra, de la palabra de Dios. Incluso el apóstol Pablo quiso hacer su viaje a España y por alguna razón ya Dios no se lo permitió, pero 90 años llenaron esa población de la palabra de Dios. Nosotros tenemos, ya vamos para 2000 años, más de 2000 años, y tenemos la tecnología a nuestro favor y no podemos a veces ni llenar la colonia de la palabra de Cristo, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces el maestro es aquel que se mete, que se interesa, que pregunta y que enseña con el ejemplo. Y el profesor es aquel que da una cátedra y hasta un instructor. Un instructor. Y eso. Veo, o sea, yo hago una analogía. Entonces un maestro es aquel que una vela para prender otra tiene que inclinarse para prenderla con su misma llama. Sí. Pero hay desgaste. Al momento que se inclina, la cera se derrite más rápido, se consume más rápido de lo que podría ser normal, ¿no? Entonces, hay desgaste en el maestro, es dejar huella entonces en cada alumno. Definitivamente, porque el maestro llega a los lugares donde no puede llegar muchas veces el papá, el pastor, aunque es muy respetable. Muchas veces el maestro toca las fibras sensibles de aquella persona, ¿no? Por algo, cuando la palabra de Dios dice apóstoles, evangelistas, pastores, sí, y maestros, si lo ponemos, si me permites hacer una paráfrasis, el maestro vendría quedando en este dedito, ¿no? Y entonces este dedito puede llegar a los lugares que los otros no pueden llegar por la forma que tiene y por el lugar en el que está. Entonces el maestro llega a lugares donde no pueden llegar a veces ni los padres. ¿El maestro qué tarea entonces tendría dentro de lo que es el crecimiento de un niño? ¿Ser nada más un educador, quien forma o quien forja? El maestro tiene la función de forjar. Yo me acuerdo de un maestro en la primaria, el profesor Carlos, el maestro Carlos, y dijo una frase que hasta el día de hoy no se me olvida, desde esa vez que la escuché con él. Dice: sus padres les dan libertad, pero ustedes no la conviertan en libertinaje. Pero me decía, ¿esa qué? Bueno, a mí se me quedó marcada hasta el día de hoy, y es una frase que siempre traigo. Tenemos libertad, nuestro Padre Dios, aplicándolo a lo espiritual, nos da libertad, pero a veces la queremos convertir en libertinaje. Y el profesor Carlos nos buscaba, nos incitaba, nos metía a algún deporte, nos llevaba para acá, nos llevaba para allá, con el consentimiento de nuestros padres, pero en una buena armonía y todo sano. Entonces el maestro tocó mi vida, y hasta el día de hoy ya tiene mucho que no lo veo. La última vez que lo vi fue hace 3-4 años aproximadamente, y me dio un gusto verlo, ya grande el maestro, pero me dio un gusto verlo, porque siempre que lo veo o siempre que lo recuerdo me acuerdo libertad y libertinaje. Entonces el maestro marca, y el maestro en cierta manera forja con su enseñanza. Claro que la principal enseñanza es en el hogar, son los padres, es nuestra familia, y a veces por mucho que el maestro influya en tu vida, si traes un patrón de conducta negativo, pues lógicamente vas a hacer acciones negativas, pero siempre la palabra y se va a quedar. Hace 2 años, o hace 2 ciclos, en las escuelas, las secundarias, preparatorias, se da un cambio un poco fuerte, porque empiezan a ver los perfiles de los docentes, y pues se dan cuenta, y no es que apenas lo descubran, sino que tal vez no se quiso accionar desde hace tiempo. Se dan cuenta que los perfiles de los que están al cargo de las asignaturas no son los correctos para poder llevarlas o ejecutarlas. Y hay maestros, profesores, que tuvieron que dejar ciertas horas. Tenían su clave, tenían su plaza, todo estaba muy bien, tenían sus 40 horas trabajando, pero resulta que 30 de esas 40 horas estaban atendiendo una asignatura de la cual ellos no tenían una licenciatura.
Muchos de ellos ni siquiera habían salido de la escuela normal. Sí, entonces tuvieron la facilidad o por ahí alguien les ayudó para poder tomar esa clave y poder entrar a desarrollar un tema que realmente no, o sea, me refiero a que tal vez alguien estudió una licenciatura en turismo y es muy bueno para el inglés, sí, y está dando clases por 20 años de inglés cuando no es lo suyo, es turismo, tal vez, un ejemplo, ¿no? Y esto nos da una serie de problemas porque no está desarrollando su área como debería de ser. Me refiero a que no conoce el desarrollo entonces del joven, del niño. Entonces, ¿qué importancia tiene que el que esté de maestro realmente conozca cuál es la formación o el crecimiento, la evolución o esa parte cognitiva del niño para poder entenderlo? Sí, y no solamente, pues es que el hermano me cae muy bien. Es que el hermano canta muy bonito. Entonces, pues vamos a ponerlo con los niños. O el hermano, vaya, no quisiera decir esto, ¿verdad? Para no herir sentimientos, pero es que el hermano es muy buen diezmador. Entonces, de que se me vaya a ir, Sí. pues mejor lo pongo como maestro de niños, aunque pues ni siquiera es casado y no tiene ni hijos ni bueno, no sé, pero no tiene el perfil para maestro de niños. Hay, hay una regla de oro que dice el apóstol Pablo, si mi memoria no me falla, cuando dice que cada uno conforme a la vocación que fue llamada. Entonces el enseñar bíblicamente es una vocación y ahí la importancia de que cuando hay vocación hay preocupación, cuando hay vocación hay empeño, cuando hay vocación hay esa sensibilidad hacia donde estás dirigiendo la enseñanza. Muchas veces, como dice usted, Pastor Barraza, el asunto es de que dicen que entretenga a los niños. Pero no se trata de que en la congregación entretengan a los niños necesitan ser instruidos. Vuelvo a lo mismo, primeramente en el hogar, y la iglesia, el maestro de iglesia es un complemento, pero el maestro de iglesia tiene que tener esa vocación y tiene que tener ese amor por los niños, porque partiendo desde el punto de vista de que el ser humano es impredecible, pues bueno, cuando somos niños aún más, ¿no? Cambiamos de parecer muy fácilmente. Entonces tenemos que conocer al niño. Una de las cosas que nosotros hacemos es ponernos al nivel del niño en la congregación, en algo tan sencillo, psicológicamente hablando. Viene el niño y te saluda o te quiere dar un abrazo porque ya va formándose. Entonces lo que hacemos es inclinarnos, agacharnos al nivel del niño y entonces ya lo vemos frente a frente, cara a cara, los ojos se entrelazan entre sí, se saluda al niño, se le da un abrazo y ¿cómo estás, campeón? ¿Cómo te sientes? O ánimo, ¿qué has hecho? ¿Andas de travieso? Entonces esas conversaciones muy pequeñas, pero ya al ponerse al nivel de él, se le está lanzando un mensaje al niño, porque en una ocasión le preguntaron a uno de los niños de la iglesia, ¿y para ti quién es Dios? No, para mí Dios es un hombre grandote, así fuertote, y con un látigo, para en cuanto me porte mal, darme un latigazo. Entonces, nos bajamos al nivel, le mostramos el amor de Dios, le mostramos la palabra de Dios a su nivel y entonces ellos están viendo que es un Dios equitativo, es un Dios que tiene inclusión para todos. Entonces, porque a nuestros niños los tenemos en la iglesia mientras los podemos llevar, pero cumplen 13, 14, 15 años y ya no quieren ir a la congregación porque no hubo formación o porque tal vez el maestro que tenían de niños, como decías ahorita, Pastor Barraza, pues era el más diezmador, pero el menos preocupado por la educación de ellos. Vaya, entonces, al niño, ¿puede alguien, un maestro? Sí, vamos a decirlo así, yo quiero enseñarlo como lo que ustedes están empezando a trabajar, ¿verdad? En esta escuela de iglesia de niños, ¿verdad? Sí, dar una clase o enseñarles homilética a ellos, pero vaya, rebajándola sin diluirla, ¿sí? Ponerla a su nivel y que ellos desde pequeños sepan en sí lo que es una liturgia, conozcan y lo puedan desarrollar, tal vez no como un adulto, claro, pero sí con el conocimiento de lo que implica llevar a cabo un servicio y no entonces ya jugar al cultito, ¿verdad? Exacto. Sino al tomar la seriedad
con la que implica hacer un devocional o tener, ¿verdad?, un servicio general, pero dirigido por niños, porque me ha tocado estar en algunos lugares donde es un servicio general. Incluso a mí me tocó hacerlo en la iglesia, un domingo, sí, pero el que dirigía era un niño. El que pasaba a darle los sacramentos era un niño, el que hacía la oración por la ofrenda era un niño, el que predicaba era un niño. O sea, todos lo llevaban a cabo los niños, era un culto infantil pero general. Pero, o sea, tener la capacidad como para poder yo involucrar a los niños, ¿sí? Necesito, creo que primeramente conocerlos, entenderlos, para saber quién pudiera hacerlo, sí, como lo que mencionaba Pablo, que yo me dedique a lo que es mi vocación, sí. Entonces yo necesito ser orientador vocacional. Cuando yo soy un orientador vocacional, entonces en la enseñanza de ese niño, no entreteniendo a ese niño, yo tengo que quitar, y me atrevería entonces a decirlo, hay dentro de la iglesia y aún dentro de la escuela bíblica para niños, hay tabús que no queremos tocar, que tendríamos que hacerlo. Definitivamente hay muchos factores que influyen para la educación del niño o para la no educación. Todo vamos a lo mismo, depende del hogar. Así rapidito, antes de meterme con esta hubo un niño dentro de la congregación, desafortunadamente un primo mío, que está dentro del camino, pero no con la misma pasión de niño, porque él cuando era niño, él lo trajeaban y oraba por los enfermos y los enfermos sanaban y predicaba y levantaba la voz. Pasa 16, 17 años y empieza a cambiar su mentalidad, ya no le gusta orar por los enfermos, ya no quiere seguir el ministerio, está en la iglesia, pero está ocupando un lugar en la iglesia y no está haciendo el trabajo al que fue llamado, porque desafortunadamente tal vez en casa, muy probablemente en casa, no le dieron la atención que él necesitaba, ni le dieron seguimiento a la instrucción de la palabra de Dios o a lo que el maestro con vocación pudo haberle enseñado durante su infancia. Entonces se volteó la tortilla y ahora está en las filas de la iglesia, pero no tiene ninguna participación, solamente va al culto, va a las células más y se acabó. Entonces eso es de suma importancia, es vital dentro de la vida del niño. Un maestro con vocación, pero también unos padres que amen a Dios, que amen la ley de Dios y que enseñen la ley de Dios en casa a los niños, ¿no? El niño participa, el niño predica, el niño pide la ofrenda, el niño despide. ¿Qué es lo que lo lleva a todo esto? Bueno, precisamente la formación en el hogar. El maestro solamente viene a ser un complemento, que si los padres lo dejan trabajar al maestro, va a haber resultados muy positivos. ¿Se le puede enseñar exégesis a un niño? ¿Se le puede enseñar homilética a un niño? Claro que sí se le puede enseñar. ¿Cuántos niños predicadores no hay hoy en la actualidad, no? No estamos hablando de masas, pero estamos hablando de cientos tal vez niños que predican la palabra de Dios y la predican con poder. Y cuando predican se siente la gloria de Dios, pero porque hay un trabajo tanto de los padres y el complemento es el maestro con vocación. Y tenemos un problema fuerte ahorita en lo que es la escuela secular. Tenemos un problema. Llegan los padres cuando hay un reporte, cuando tienen que llegar a prefectura a ver qué pasó, a trabajo social, ya que son canalizados, ¿verdad?, a trabajo social. Y lo que ellos dicen a veces es: yo ya pagué la inscripción, yo estoy pagando con lo que ustedes están pidiendo, yo estoy cumpliendo. Su responsabilidad es educarlos, ¿sí? Entonces, dice por ahí un dicho, ¿no?, que la educación se mama desde casa, ¿sí? Bueno, ahí nosotros tratamos de darle un seguimiento a los jóvenes. Yo trabajo desde primarias, secundarias, preparatorias, ando en esos niveles, pero me topo en los tres de la misma forma. Me doy cuenta en los tres niveles que es el mismo problema que se da. Ustedes se encargan, o sea, yo desde el momento que entra el niño a la escuela, es su responsabilidad, ¿sí? Bueno, pero yo hay algo que siempre les he exigido, pastor, para poder yo trabajar con ellos, ¿sí? Yo les digo, necesito primeramente trabajar con los papás, porque lo que yo haga con su hijo, si usted no le da ese seguimiento, se me va a ir.
se me va a salir de las manos como agua, no va a quedar. Entonces, ¿qué necesito? Que esa cajita de resonancia, ¿sí?, dé en sí el sonido que se está ejecutando desde la casa. Yo aquí vengo nada más para, vaya, voy a trasladarlo a la iglesia. ¿Cómo quiero yo cambiar a ese niño con 1 hora a la semana de escuela bíblica, cuando la semana tiene 148 y ellos están esperando? Ándale, mijo, y todavía llegan tarde, y ándale, mijo, córrele a su salón, y quieren que el niño les dé el resultado como si viviera ahí en el templo. Como si fuera Samuel, ¿va? Sí. En una ocasión llega una hermana con uno de los tantos pastores y le dice: pastor, ya no sé qué hacer con este niño, ya no sé qué hacer, es bien malcriado, es bien travieso, no se está quieto, es muy imperactivo, y se lo traigo a usted para ver si de perdida se hace pastor, dijo la hermana. Digo yo, ¿en qué concepto nos tiene, no? Definitivamente no podemos hacer mucho, aparentemente, ante la vista humanamente no podemos hacer mucho. En el área espiritual se puede hacer mucho con 1 hora a la semana, pero no se trata de darle la clase a los niños 1 hora a la semana nada más en la congregación. Al menos el modelo educativo que pretende la iglesia establecer es un modelo al igual que el que tiene la SEP: darle seguimiento al niño, matricular al niño, tener consejo técnico con los maestros. Estamos hablando ya a nivel profesional, y en este caso hacerles juntas a los papás cuando los niños están faltando, cuando los niños no presentan tareas, porque se les encargan tareas también dentro de la iglesia y dentro del modelo educativo que se pretende establecer en la congregación. Entonces es un seguimiento total y es un complemento entre padres y maestros y pastor, porque se va a tratar desde el área pastoral, el área docente y el área familiar. Entonces ahí es donde vamos a trabajar. Si los padres no le entran, si los padres no quieren trabajar y solamente van y dejan a los niños y dicen: no, pues es culpa del hermano maestro, porque el maestro no le está enseñando bien, esto no va a funcionar. Tenemos que estar todos en conjunto y todos con la misma visión de educar a nuestros niños y no entretener a nuestros niños, de que ellos entiendan el concepto de la palabra de Dios y no solamente se les entretengan con la historia de Jonás, que no es malo, pero si nos ponemos a ver cuánto tiempo nos predicaron o nos hablaron en la escuela dominical de Jonás o de Goliat y David, muchas veces es una clase muy repetitiva. Entonces no se trata de entretenerlos, se trata de educarlos y de instruirlos en la palabra de Dios, que cuando ellos lleguen a una adolescencia tengan firmes las convicciones y sirvan al Señor con temor y con reverencia, y predicando a mismos niños y jóvenes de su edad. Me tocó ver un pastor, estaba dándole clase a los niños y les contaba la historia de David, pero se las contó de una forma que los tenía a todos, que nunca les dijo el nombre de David ni de Goliat hasta el final. Ya cuando termina, le dice: bueno, pues esta es la historia, ¿verdad?, que sucedió con David y el gigante. O sea que de eso nos estuvo hablando. Pero cómo acaparó la atención de ellos, ¿sí? Cómo supo manejarlo, ¿verdad? De tal forma que ellos pudieron, ¿verdad?, estar atentos a una historia que ya se sabían desde otra perspectiva. Sí, desde otra perspectiva. Cuando la Biblia nos indica, entonces, pastor, dice: instruye al niño en su camino. Esta palabra instruir, pues tal vez un hebraísmo, ¿no?, que hablaba o alude a ese freno que los jinetes utilizaban para domar al animal, al caballo, para saberlo frenar. Cuando no sabemos instruir a ese niño, ni como padres, ni como maestros en una escuela bíblica, ¿a dónde lo vamos a guiar? O sea, me refiero a que un caballo para eso hay diferentes filetes, ¿sí? Si yo le pongo un filete que no es adecuado para ese caballo, pues le puedo quebrar los dientes, le puedo cortar la lengua, el paladar, en fin, le puedo hacer daño. Cuando yo no he sido un buen padre en la formación de mis hijos, cuando no he sido un buen maestro en la escuela para niños, ¿qué quiere decir?
que va a llegar el momento en que ese niño crece y se va a retirar de la iglesia. Será uno de los factores por los cuales hay tanta diserción dentro de las iglesias en los jóvenes, porque no hubo esa formación o no se le dio ese filete adecuado al niño. Definitivamente es uno de los factores, pero no es el más importante. Yo creo que lo más importante es la casa, es el hogar. Entonces nuestros hijos aprenden, y cualquier niño aprende más por las conductas y por el ejemplo que damos, que por las letras que podamos meterles a su mente o a su corazón, ¿no? Ellos aprenden más por las conductas. Y si nosotros como cristianos tenemos una doble vida, espiritualmente hablando, que el domingo y el jueves o miércoles nos comportamos cristianamente, levantamos las manos, pero en la casa es otra conducta. Definitivamente nuestros hijos se van a desviar del camino de Dios al llegar a la adolescencia. En una ocasión hicimos una encuesta en una de las tantas iglesias que hemos estado, y en esa encuesta les decíamos, ayúdenos, vamos a escribir en una hoja cuáles son sus problemas, sus preocupaciones, que quisieran que cambiar. Y nos llevamos una gran sorpresa, porque muchos de ellos decían, es que mi papá se comporta en el templo de una manera, pero en la casa golpea a mi mamá, o mi mamá le grita a mi papá, o hay esto, pasa esto. Y dijimos, decíamos, ¿sobre qué estamos parados, no? O sea, ¿qué es lo que estamos proyectando hacia nuestros hijos? Entonces, por muchos modelos que vengan educativos, por muchas enseñanzas bíblicas que vengan al 100%, vengan revisadas por profesionales, por psicólogos, por doctores, si la palabra de Dios no está en casa, si el sacerdote de casa no toma la palabra de Dios como estandarte y no tiene el carácter de Cristo, el niño definitivamente tiene muchas posibilidades de perderse o de salirse del camino de Dios. Se están convirtiendo en los Sénecas modernos, cristianos pero mundanos. Definitivamente es el riesgo que se está corriendo. Entonces necesitamos poner atención en esa área. Evangelizamos al adulto, al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, al homosexual, pero nos olvidamos muchas veces de nuestros niños, y nuestros niños deben de ser la base de la iglesia para que el día de mañana las riendas de la iglesia caigan en ellos y vengan ya instruidos en el temor y en el amor de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo. Hay algo que estamos viendo un efecto que estamos viendo ahora, al menos en la secundaria, y creo que esto sería en todos los lugares, pero más directamente me tocó ahora que iniciamos ciclo en la secundaria, en este nivel. Veo que están llegando jovencitos, ahora con los diagnósticos que se están elaborando, jovencitos con un temor, un miedo, con una inseguridad. Vienen nosotros entendemos, ¿verdad?, que están sufriendo duelos diferentes, pero vemos a jovencitos temblar, vemos a jovencitos casi llorar por miedo a reprobar un examen. Dicen ellos, es un examen que se me hizo y no me dijeron que tenía que estudiar para el examen. No, es un diagnóstico que estamos elaborando, pero ellos lo ven así y dicen, es que si lo repruebo en la casa me van a pegar, en la casa me van a regañar. Es que llegan, vamos a hablar de jóvenes de tercer año que están regresando, que estuvieron en primer año después de casi 2 ciclos escolares que no tuvimos clases. Llegan desubicados, llegan y me preguntan, profe, me tocó en tal salón, están enumerados, hijo, te tocó allá, mira, hija, córrele para aquel lado. O sea, se sienten que hubo un espacio, un vacío, ¿sí?, el cual no sé a dónde se fueron, qué hoyo negro se los llevó, y ahora regresan, ¿sí?, pero con otra visión de lo que es la escuela. Se perdió muchas cosas. Creo que para poder ahora recuperar todo el tiempo que se ha perdido en la educación en la escuela secular, se va a llevar tiempo para poderlo hacer. ¿Qué sucede en la iglesia, pastor, ahora que regresan los niños nuevamente a las clases dentro de la iglesia? ¿Cómo están llegando los jovencitos, los adolescentes, a tomar nuevamente esa clase para su crecimiento espiritual? Bueno, definitivamente siempre he compartido este pensamiento que la pandemia no vino a sacar gente de la iglesia ni a desubicar gente de Dios. La pandemia puso en evidencia a aquellos que no
estaban practicando la ley de Dios tal y como es, que tal vez estaban en un cristianismo muy light, muy por encima, pero no estaban sumergidos totalmente. Así como los jovencitos de seculares que llegan a la escuela, nos damos cuenta que los padres no están preparados para educar a los hijos, ni los padres tienen ese patrón de conducta en cuanto a la lectura, la educación y a la atención por ellos. Es lo mismo en la iglesia. Muchas veces como padre el trabajo nos absorbe, el trabajo nos quita mucho tiempo, y el no prestarle atención a la palabra de Dios, a las cosas espirituales, entonces nos provoca todo este tipo de caos dentro de la iglesia. Llegan los jovencitos, si es que llegan, porque muchos ya ni siquiera quieren regresar a la congregación. Nos ha tocado ver jovencitos de 14, 15 años que no quieren nada con Dios, y decimos, bueno, pues ¿qué pasó? ¿A poco la pandemia tan mal nos fue? No, simple y sencillamente un hogar donde no se practican los valores del reino. Suena duro, suena tajante, pero así es. Entonces, si no vivimos los valores del reino, por ejemplo, mis hijos, uno de ellos tiene 12 años, mi hija está próxima a cumplir 18, si Dios nos presta vida y salud, el 19 del mes de octubre, pero ellos están dentro de la iglesia, ellos están dentro de un ministerio, ellos están trabajando a la par con nosotros. ¿Pero por qué razón lo hacen? Porque se los decimos nada más, ustedes tienen que estar en la iglesia, nosotros somos los pastores y ustedes tienen que dar un buen ejemplo. No, ellos lo hacen porque ven en nosotros ese compromiso y esa pasión por Dios. Si ellos no vieran ese compromiso y esa pasión por Dios en nuestras vidas, definitivamente ellos no estarían haciendo lo que están haciendo actualmente. Tanto en la secundaria, bueno, ya está en la preparatoria mi hija, y mi hijo pasó a secundaria, entonces están volviendo a las aulas y tienen un reto grande, porque de por sí el cristianismo, uno puede hablar mal del género y se insulta a la gente y censuran, pero ellos pueden hablar mal del cristianismo y hacer bullying a los hijos de los cristianos en las escuelas y no hay ningún problema, todo como si nada. Entonces estamos trabajando en ellos, estamos trabajando en su formación, pero ellos ven en nosotros la acción, no nomás el que los ponemos a leer o que leemos junto con ellos la palabra de Dios o algún tema en específico. Ellos ven en nosotros esa pasión por Dios. Entonces es lo mismo en la casa de los cristianos. Llegan desubicados porque en este tiempo de pandemia, no sé si les pasó a ustedes en la congregación, Pastor Barraza, que las primeras semanas que se hicieron los cultos virtuales, todos conectados. Sí. Nomás pasó un tiempo. Era la novedad. Pasó el tiempo, un mes y medio, uno que otro conectado. Y entonces entraron en ese enfriamiento espiritual y por ende pues los hijos, ellos van arrastrando a los hijos a ese tipo de conductas. Entonces sí hay un caos, pero el caos es provocado por nosotros mismos. Por algo Josué dijo, escojan ustedes, y si les parece servir a Baal y a los dioses, yo voy a servir a Jehová. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Dentro del escoger, nos dicen ahora que estábamos con las inscripciones, dentro de la nueva modalidad, puede ya venir a la escuela o también tiene la opción de seguir en línea y seguir tomando sus clases en línea, ¿sí? Dentro de la iglesia, ¿será que también ya es parte de el ir a la iglesia presencial, verdad? O estar virtual, de manera virtual. ¿Qué importancia entonces tiene esto? Bien, para ir finalizando ya, Pastor, creo que entonces muchos de los estereotipos que tenemos dentro del magisterio secular, que vemos tanto del que se la pasa haciendo marchas, como aquel que compró una plaza, aquel que la heredó, aquel que tiene vocación, aquel que siente ese llamado para poder hacer su trabajo con esa pasión y dejar una huella en cada uno de sus alumnos y que pasen los años y puedan ser recordados. A mí me toca, ¿verdad?, que trabajé con niños de sexto año, de quinto año, y a la fecha ya están en universidad y me los llevo a encontrar y me saludan, me abrazan, andan con sus padres y sus padres muy contentos, ¿no?, por el trabajo que se elaboró con ellos. Vaya, ¿qué perfil necesitaría alguien que diga, yo siento como que quisiera entrar en las líneas de la enseñanza con los niños? ¿Qué perfil necesitaría alguien? Ahora, tendríamos aquí un grupo de alumnos que quieren dar ese paso a ser maestros. ¿Qué consejo les daría a usted como maestro para aquellos que desean
también ser parte de la docencia en los niños. Ahí hay un dicho que mencionan mucho nuestros padres o nuestros abuelos, y era que desde lejos se le ve la zanca al pollo, ¿no? Sí. Muy muy de nosotros. Versión rancho. Sí, versión rancho, ¿no? Entonces, en el niño, en el adolescente, incluso en el adulto, se va viendo los perfiles, ¿no? Entonces, yo no puedo, hablando en el área espiritual, como pastor, decirle a algún hermano, usted se va a encargar de los niños si veo que el hermano es grosero o es muy iracundo o le da por hacer ademanes, gritar. Entonces, yo no puedo delegar esa responsabilidad a ellos, y el mismo hermano se va dando cuenta. Hay hermanos que son sinceros y dicen, no, hermano, esto no es lo mío, pero hay hermanos que no son tan sinceros y le quieren intentar, y por ahí viene el fracaso y vienen golpes duros para la congregación. Pero yo creo que la Biblia dice que el Señor, el Espíritu Santo, nos capacita y da dones. Y dentro de eso, uno como pastor tiene que estar vigilante en las conductas de la persona. Lo primero que tienes que hacer, quiero ser maestro de niños, te tienen que gustar los niños, ¿no? Algunos dicen, quiero ser maestro de niños, pero es un Grinch de primera, ¿no? El personaje de Disney. Entonces no tiene la vocación, ni tiene el llamado, ni mucho menos esa pasión. Entonces lo primero que hay que ver son los perfiles. Uno se tiene que autoanalizar, uno sabe qué capacidades tiene y uno sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Aparte, el Espíritu redarguye y nos dice, por ahí no es. Entonces yo pienso que lo primero como pastor, hablando desde la perspectiva del pastor, es ver los perfiles, ver el comportamiento, ver los patrones de conducta y ver el trasfondo de la familia, a ver cómo vienen, a ver cómo están, ¿no? Yo no puedo entrar a la universidad y decir quiero ser maestro cuando no me llama la atención. Cuando uno va a la universidad, pues, regularmente ya sabe qué carrera quiere elegir y por qué lado se va a ir. Es lo mismo en la docencia, en la maestría, como le queramos llamar. Tenemos que tener el perfil y tenemos que medirnos. Cuando me toca hacer talleres a mí, en consejos técnicos, y les hablo precisamente de los estereotipos de los maestros, yo a veces les digo, y más esto en preparatorias, que contratan personal, sí, externo, y tienen ahí trabajando a ingenieros, sí, a ingenieros dando clases. Y yo llego y les digo directamente a ellos, digo, aquí no es una línea de producción como si estuvieran en una maquila. Uh-huh. Sí, aquí tienen alumnos, aquí tienen a jóvenes que vienen a aprender, sí, y ustedes están aquí aprendiendo, sí, también de ellos, porque tenemos que conocerlos, ¿verdad? Entonces digo, si usted no tiene la vocación, tiene la necesidad de un salario, de un ingreso, y aquí vio la oportunidad, pero no tiene la vocación de ser ese maestro, bueno, no lo estoy reprobando, no lo estoy echando fuera, le estoy diciendo, o le doy la oportunidad de que se capacite, de que busque. Si de plano no es lo suyo, si usted ya se esforzó en capacitarse precisamente para poder trabajar con jóvenes, pues bueno, siga buscando una oportunidad, ¿verdad?, en la industria, pero no esté ocupando un lugar donde los está dañando, lejos de formarlos, ¿sí? Ahora entonces aquí en Cristo, ¿podemos recurrir a Dios? Siento yo, hermano, quiero. Y esto lo digo porque en una ocasión estábamos en un curso con la Cruz Roja y yo le dije al capacitador que estaba ahí, le dije, oiga, yo quisiera, vamos a poner un ejemplo, yo quisiera ser un socorrista, sí, yo quisiera estar ahí, pero resulta que le tengo miedo a la sangre. Sí, no puedo verla, me desmayo, sí, pero yo quisiera ser parte, sí, de un primer respondiente. ¿Qué hago? Y me decía que el instructor me decía, mire, aquí tenemos psicólogos, me dijo de esta manera, aquí tenemos psicólogos que van a trabajar con usted precisamente en esa área para que usted pueda, entonces si eso es lo que lo está limitando, uh-huh, usted pueda desarrollarlo. Bueno, entonces Dios está entonces para quitarnos eso que nos está estorbando o que nos está faltando para entonces tener la vocación. Definitivamente la palabra les dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y esto encierra
un sinfín de problemas que traemos como seres humanos porque somos emocionalistas. Entonces muchas veces las emociones nos ganan. Trabajé con una familia, la familia muy seria, muy seria. No les sacaba uno una palabra, menos un gloria a Dios y un aleluya. Entonces estuvimos trabajando con ellos y el patrón de conducta del papá era que era muy serio, pero era muy tomador. Y le encantaban los gallos, pero muy serio. Entonces los hijos iban por el mismo camino. Nos toca llegar a ese lugar, a esa congregación, trabajar con ellos. Dios definitivamente nos ayudó, pero también tuvimos que buscar asesoría. Entonces estuvimos trabajando y actualmente uno de ellos ya está casado con su esposa, está dentro del camino. Su esposa está por terminar la carrera de psicología. Entonces él está dentro del camino, tiene una niña preciosa y están sirviendo a Dios en la comunidad en la que están. Pero se tuvo que hacer un trabajo espiritual, un trabajo pastoral, un trabajo profesional con ellos. Entonces son los complementos. Definitivamente Dios cambia, Dios saca, Dios limpia, sí, pero también Dios tiene complementos. Y no es que le ayudemos a Dios, sino que son conductos. El pastor Barraza tiene sed, y el pastor Barraza está de este lado y de este lado está el estanque, pero no puede caminar porque la sed ya lo debilitó. Entonces, ¿qué es lo que hace posible que llegue el agua hasta el pastor Barraza? Que alguien metió la tubería. Y cuando mete la tubería, el agua llega a la vida, al hogar del pastor Barraza y sacia esa sed física. Sí. Es lo mismo, Dios tiene conductos, Dios tiene hombres y mujeres que trabajan para el reino, y no que sean más importantes de Dios, ni que sean indispensables, pero son un factor de cambio para la sociedad. Cuando entrego mi talento, cuando entrego mi profesión a las manos de Dios, la profesión que yo tengo, la enseñanza que yo tengo, y Dios principalmente en mi vida, el Espíritu Santo trabajando en mi vida, es una bomba que va a cambiar vidas definitivamente. Algo rápido comento esto para ir finalizando ya. Eso de finalizar, ¿verdad? Como pastores, si vamos en la quinta y todavía somos transmisiones de 10 cambios. Le digo a los hermanos, nunca le crea a un pastor cuando diga que ya va a terminar. Me tocó estar en una secundaria, le llamaban el Cerecito, el famoso Cerecito, sí. La Federal 11. Cuando yo entro todavía era algo tremendo esa escuela. Empiezo a trabajar, hago proyectos, empiezo a llevar algunos métodos ahí para trabajar con los padres, los alumnos, los maestros. A vuelta de un ciclo, la escuela sale en primer lugar a nivel estatal, de escuelas federales, generales, y sale entre las 5 mejores del país, ¿sí? Después, o sea, de haber sido la peor de todas, ¿no? Quizá en la región. Y veo a los papás, precisamente, veo muchos maestros todavía me dicen, en 16 años, un subdirector que todavía está ahí, me dijo, en 16 años que yo tengo, nunca se había trabajado de esta manera, nunca se habían implementado lo que usted vino a establecer aquí en la escuela. Hay tantas cosas que se dicen de usted y yo veo, pastor, cuando yo entro a la escuela, cómo me reciben, cómo los papás en la tienda me los llevo a encontrar. Es algo bonito que se puede sentir, ¿sí? De un resultado. Pasan los años y aún queda esa huella ahí. ¿Cómo quiere ser usted recordado después de pasar el tiempo? Y que aquellos jovencitos que ahorita, usted los párvulos que vemos dándoles clases y ya casados, a lo mejor, ¿qué recuerdos quisiera sembrar en ellos? Bueno, definitivamente el amor y la pasión por Dios, pero ser recordado como alguien resiliente, alguien que se interesó por ellos, alguien que trabajó con ellos y alguien que les dio la oportunidad de demostrar que podían amar a Dios con todas sus fuerzas, aún en contra de los pronósticos, aún en contra tal vez de la familia y aún en contra de la sociedad. Ese es lo más importante, porque al final de cuentas no importa cuánto grano cosechas, sino cuánto grano tienes en tu granero. Entonces es lo que me gustaría trascender de esa manera, como alguien que se interesó por el reino de Dios primeramente, y a través de ese trabajo en el reino de Dios, pues trabajó con el niño, con el joven y con el adolescente. Había, retomando las palabras del pastor Barraza ya para terminar, sí. Había un jovencito en el barrio, le decían el Pushy, hasta el nombre tenía, y era muy rebelde y era muy tremendo, pero
era por alguna conducta que vio en casa. Entonces cuando nos acercamos y vemos su vida, su familia, y empezamos a observar, vemos que la mamá tenía una pareja y otra pareja y otra pareja, y no estaba en casa, se la mantenía afuera. Entonces ellos no tenían un gobierno, pero cuando íbamos nosotros y lo llevábamos al templo, era totalmente diferente la conducta. El día de hoy este joven ama a Dios, sirve a Dios y vive por Dios. Pero hubo alguien que entró ahí, pero no fue en la adolescencia cuando tomó la decisión, sino hasta después de que entró en una vida matrimonial, después de que se casó. Él insta por buscar a Dios. Pero ¿qué es lo que lo llevó a buscar a Dios? Tal vez el irlo a invitar de adolescente a la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios que su palabra, valga la redundancia, nunca vuelve vacía. Entonces eso es lo que me gustaría a mí trascender, que vengan a Cristo por la palabra que se les da. Cuando yo termino el ciclo escolar me gusta, cuando he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de hacer precisamente esa ceremonia, el presidio, y empezar a entregar sus reconocimientos, su diploma de haber cursado durante ese año o esos años. Es bonito ver a veces incluso sentimientos encontrados en los jovencitos, ¿verdad? Agarrar su título, agarrar su diploma, su reconocimiento. ¿Qué quiere, hermano, cuando se le entregue su epitafio y que se gradúe, ¿verdad? Porque esa va a ser nuestra graduación. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Va a terminar siendo una graduación para nosotros. Amén. ¿Verdad? Porque pasamos de muerte a vida. Sí. ¿Qué diría su epitafio? No, pues yo, para empezar, yo lo único que quisiera es que el Señor hiciera buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya lo que le pongan ayer en el epitafio ya sería lo de menos. Pero si pudiéramos escoger alguna frase o algún texto bíblico, me marca mucho la palabra de Dios cuando dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Porque cuando uno ama a Dios, uno ama al prójimo. Hace poco encontramos una jovencita que está casada, se casó muy joven, tiene un niño, pero cuando nos la encontramos en el supermercado le dice al marido, al muchachito: mira, él fue mi maestro, hermano, en la escuela dominical me daba clases. Y la joven emocionada, sí, por vernos, y bueno, me conmovió y me conmovió hasta las lágrimas, porque dice: wow, definitivamente el trabajo en la obra de Dios, como siempre lo dijo mi padre, no es en vano. Así es. Entonces eso me gustaría. Pastor, pues unas últimas palabras. Solamente pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando. Cualquier consejo, por muy pequeño que sea, va a servir de mucho en la vida de algún adolescente. Si es un consejo de la palabra de Dios, mucho mejor. La palabra de Dios nunca vuelve vacía y siempre va a estar ahí. Y en los momentos de dificultad, esa palabra que usted dio como maestro, como cristiano, como pastor o como otro joven de la congregación, va a salir a relucir en los momentos de dificultad, y puede ser la diferencia entre que se cometa un error y no se cometa. Entonces nunca dejemos de presentar la palabra de Dios, nunca dejemos de aprender. Quien pretende enseñar nunca debe dejar de aprender. Vamos a instruirnos en la palabra de Dios y vamos a ver por nuestros niños y nuestros adolescentes, que el día de mañana van a ser los más beneficiados, ellos y nosotros, porque tendremos niños y adolescentes en una edad adulta que aman a Dios y que sirven a Dios con todo su corazón. Qué mejor legado, ¿verdad? Amén. Gracias, pastor. Gracias por ese tiempo. Y muchas gracias pues a todos ustedes, ¿verdad?, que también nos repartieron y nos dieron ese poquito de tiempo, ¿verdad?, este espacio para estar con nosotros, ¿verdad?, escuchándonos a través de Radio Consentido 96.9 FM, aquí por este canal también, ¿verdad?, en YouTube, Omar Barraza, así se llama el canal. Puede también vernos en Face también, ahí estamos. Así que vamos a seguir conociendo más ministerios que nos pueden enseñar grandes cosas, lo que Dios hace cuando un hombre que se dispone a servirle, que se dispone a que su nombre sea glorificado, y uno hacerse a un lado para que Dios obre en las vidas de los demás. Nos despedimos. Mientras y tanto, pues nos seguimos viendo, escuchando la próxima semana con un programa más de Conociendo el Ministerio. Dios les bendiga. Bendiciones. Qué bonito es estar aquí para adorarte. Qué bonito es estar aquí para expresarte aquellas cosas que solo a ti puedo decirte.
porque sé que solamente tú has de escucharme, mi amado Jesús, mi amado Jesús. Hay momentos que siento que no estás conmigo, pero con tu tierna voz me hablas al oído y me dices no temas, yo estoy contigo. Y Él te dice no temas, Él está contigo.